Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y seguidores de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Continuamos un día más este camino espiritual que ya llevamos muchos meses de recorrido y que nos va llevando a conocer la profundidad del corazón de Jesús, la profundidad de sus sentimientos, de sus deseos más íntimos, a través de estos mensajes contenidos en este libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús, y que también impresiona pues todo el esfuerzo que ha supuesto el ir pues sacando adelante este libro, ¿no? Cuántos años de mucha oración, de muchas horas de trabajo, de recibir los mensajes, de discernimiento, de escribirlo realmente, literalmente, ¿no? Físicamente, que también pues son muchas páginas, ¿no? y muchas palabras, mucho trabajo de corrección. Y pues impresiona la dedicación de la persona, el instrumento, ¿no? elegido de Marga, y sobre todo también pues el infinito amor y paciencia del corazón de Jesús, ¿no? Como con tanto cuidado y con tanta atención pues ha ido durante todos estos años pues dándonos este alimento que tanto bien nos puede llegar a hacer y que tanto bien ha hecho ya en muchas personas. Pues vamos a iniciar, vamos a saludar al equipo que está aquí como siempre, Óscar. Hola, buenas noches, José Antonio. Marisa. Hola, buenas noches. Y vamos a comenzar con el primer mensaje del día de hoy. Es un mensaje de Jesús del 14 de junio del 2002. Cruel destino contra Dios. Los fieles despotrican contra los pastores y echan a sus jefes las culpas de la condenación de la patria, pero no se dan cuenta que ellos mismos son los que la propiciaron con su correspondiente desamor, odio y rencor que al reinar en vuestras almas se propaga por doquier. Por todo el cuerpo místico los miembros gangrenados van propagando y comiendo la enfermedad hasta llegar a ser una enfermedad general. Se parece al infierno, es lo más parecido al infierno, ese echar las culpas unos sobre otros, hermanos sobre hermanos. Y no os dais cuenta de que así no se puede. Esa es la única manera de no poder terminar con esto. Y acarrearéis sobre vosotros más y más condenación. El terrorismo es el castigo que azota vuestra España por no querer someteros a mí. Arrogantes hijos que os hacéis con el cetro arrebatándoselo a vuestro Dios, este es vuestro merecido. Si queréis salvar vuestra patria y salvaros a vosotros mismos, volveos a mí y dadme los frutos del amor que reclamo de vosotros al haberos dado tanto. Porque vosotros recibisteis mucho, hijos, y ese recibir es para darlo a los demás, para darlo a las naciones, para repartir mi justicia. Miraos en la historia de vuestros santos y decidme qué queda de ellos en vuestros días, qué queda en vosotros de la santidad y los dones a ellos repartida, que comunicaron a todos. Los dones son para los demás. No obtengo de vosotros, oh España, más que quejas, reproches y exigencias a vuestro Dios, y yo aquí estoy atado de pies y manos, sin poder sacar de los pozos de mi divina misericordia. Atado de pies y manos tenéis al amoroso corazón de Jesús, al eterno, al amor. Venid a mí, para que yo pueda volcarme en vosotros, y pueda sacaros de vuestro letargo, y pueda resucitaros de vuestra muerte, para que mi espíritu pueda infundiros mis frutos de amor. Oh, venid a mí. Y dejad de ofrendar a vuestro Dios las porquerías, lo que nadie quiere, y a Mamona. Los dones verdaderos, las dádivas amorosas, los frutos del amor. Las verdaderas obras, las del corazón, las que salen de dentro de vuestra alma, son para Dios. No deis al demonio vuestros frutos de amor. Dádselos a Dios, ¿entendéis? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Yo estoy dispuesto, oh hija, a perdonaros todo. Ante esta vulnerabilidad de vuestro Dios, no consideréis poco vuestro pecado.
Es mucho, es grave, es gravísimo, hijos. Como ofende el conjunto de vuestra patria a Dios y como vuestras almas se revuelcan en el barro jubilosas. Hacéis apartar la vista al más pequeño de los santos. Todo el infierno salta de júbilo con vuestros haceres. Pese a eso, hijos, pese a eso, yo os digo, yo os perdono, si volvéis sinceramente a mí. Aunque sea solo un segundo, miradme verdaderamente. Si todavía sois personas, no podréis resistiros a esta mirada de amor y a este año del jubileo del Señor. Se abren los pozos de mi misericordia. Entrad, entrad todos. Luego, dentro de poco, serán cerrados. Entrad antes del día. Luego no podréis arrepentiros, no os será dado, porque vosotros mismos os lo negasteis. Venid, venid hoy, aquí, en mi corazón. Venid, arrojaros. Arrojad vuestras inmundicias, yo las purificaré. Desaparecerán de la faz de la tierra, y sólo quedarán las buenas obras. Venid, yo soy Dios y perdono todo. Oh Dios, líbranos de no hacerte caso, líbranos de cerrar nuestro oído a tu llamamiento de misericordia. Terrible condenación la del que, conociendo tu amor y tus secretos profundos, se niega a él. Líbranos, líbranos, Señor. Comenzamos pues con este mensaje dirigido a la nación española, aunque como todos los mensajes siempre tiene aplicación pues para todo el resto de la humanidad. Es un mensaje muy duro, como corresponde al estado de pecado profundo en que se encuentra nuestra nación. Y bueno, pues no nos debe extrañar, ya sabemos por los evangelios cómo Jesús pues habla con plena claridad cuando quiere denunciar la situación de pecado. Y es así, o sea, solo hay que recuperar las frases del Evangelio y ver cómo cuando realmente hay algo que hay que denunciar y una situación de pecado, pues Jesús tiene toda la claridad. Puede ser todo lo amoroso del mundo y mostrarnos todo un amor de ternura, con gestos, con actitudes y con palabras, y a la vez pues tener esta actitud que en el fondo es la actitud de la verdad, y la verdad no se puede esconder. O sea que de alguna forma hay que entender esta dureza de mensaje en relación con la verdad que Él quiere que entendamos y que partamos de la verdad, porque si no, sin verdad no puede haber ni conversión ni salvación. Y bueno, pues yo creo que lo que dice, claro, es que cualquiera que conozca un poco España y que conozca lo que ha sido su evolución y lo que es ahora, pues se da perfectamente cuenta que es que esta es la realidad y es la verdad, ¿no? Que la situación de España, pues efectivamente es de apostasía, es de pecado grave, pero de toda la sociedad, es una corrupción generalizada de toda la sociedad, de todas las leyes se han transformado, pero además nadie ha dicho nada, o sea que yo creo que es lo que es más grave, o sea que realmente hay un adormecimiento, no todo el mundo está de acuerdo, pero sí todo el mundo está dormido y nadie está dispuesto pues a levantar la voz. Por eso, pues de alguna forma elevar la voz de Jesucristo es también para que nos despertemos y nos levantemos, ¿no? Y dentro de esto general que él denuncia, que ya vemos y conocemos, pues es importante también ver los matices que él va dando, ¿no? Porque aquí dice dos o tres cosas que sí merece la pena pues que reflexionemos, ¿no? Comienza un poco reprochándonos y diciendo, bueno, echáis la culpa de lo que os ocurre pues a los jefes, a los pastores, o sea, un poco él decía, bueno, la culpa es de los demás, pero yo no soy culpable de nada, ¿no? Y entonces él, claro, nos pone frente al espejo y nos dice, no, la culpa es de todos, está en todos, y por tanto, porque todos habéis colaborado, unos por omisión, otros por acción, otros por no hacer y cumplir la misión que tenían encomendada. Y es muy, bueno, pues hace reflexionar pues esta frase que él dice, que esta situación de reproche mutuo, de echar las culpas a los demás, llenarse pues de odio, de rencor, de crítica, se dice, da una imagen impresionante, ¿no? Dice que se va propagando por todo el cuerpo místico, es una gran gangrena, pero que al final termina infectando todo el cuerpo místico, ¿no? O sea que este es otro pecado también que se añade a lo anterior,
Pero además lo más impresionante es la conclusión. Dice, y esto termina pareciéndose al infierno, es lo más parecido que hay al infierno, ¿no? Que es que lo contrario de la unión y del vínculo del amor, ¿no? Cuando hay unión y hay amor, como las cosas son tan distintas de cuando hay desunión y hay odio. Entonces, efectivamente, la vida se convierte en un infierno, y eso ocurre a nivel de pequeñas células, como la familia, en una familia donde reina el odio y la desunión, pues efectivamente es un infierno, allí no se puede vivir. Pero también pasa pues a nivel de una empresa, o pasa a nivel de una nación, ¿no? Cuando se llega a esta situación, pues la convivencia se hace imposible. Y esto también pues queda reflejado en lo que está pasando a España. La verdad es que no lo había meditado esta mañana, pero ahora pues sí me doy cuenta que esta es un poco la imagen que tenemos de España, ¿no? Si nos vamos a día de hoy, pues ¿qué vemos? Pues una desunión profundísima, una separación cada vez mayor. Regiones, o como se quieran llamar, naciones, autonomías, que lo que quieren es separarse, romper unas con otras, ¿no? Todo el mundo reprochándose unos a otros, que yo me quedo con el dinero, que el otro se queda con el dinero, que el dinero es mío, que tú... por no hablar de otro aspecto que también habla, ¿no? De Jesús, y dice, el terrorismo es el castigo que azota a vuestra España por no querer someteros a mí. Y es cierto, el terrorismo también pues ha engendrado un gran mal en la sociedad española, ¿no? Ha sido un sufrimiento de mucha gente pues que ha tenido que sufrir la pérdida de seres queridos de una forma además pues eso, repentina, monstruosa, con asesinatos, con niños a veces también de por medio, y que además ha creado una corrupción que no es solo el sufrimiento en sí de las víctimas o el temor en el que han vivido otros muchos cientos o miles de personas, ¿no? Del temor de un día poder perder la vida o sufrir un atentado inesperado, sino que ha terminado corrompiendo incluso pues todo lo que es la sociedad, las leyes, porque además de este temor a perder la vida, ha sido la corrupción de que el uso del asesinato puede terminar llevando a obtener un premio y a obtener un beneficio, y que por tanto se haya llegado también a una situación donde para conseguir la paz pues se puede hacer a costa de la verdad, y con tal de que no haya esa muerte pues se puede acceder también en la verdad, con lo cual también pues es otro tipo de mal también pues muy grave para una sociedad que debería ser pues todo lo contrario, ¿no? Donde la verdad, como dice Jesucristo, pues tiene que reinar y estar presente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa que... Sí, a mí puede parecer un mensaje duro. Bueno, no, es un mensaje muy duro del Señor. Pero a mí me gustaría hacer reflexionar a nuestros oyentes que siendo tan duro como es, hay frases pues como arrogantes hijos que os hacéis con el cetro arrebatándoselo a vuestro Dios, este es vuestro merecido, ¿no? Pudiera llegar a pensar nuestros oyentes, católicos o no, creyentes o no, que es un mensaje muy duro de Jesús, ¿no? Pero hay que pensar que termina el mensaje con cosas tan bonitas como yo soy Dios y perdono todo, ¿no? No puede. El Señor está enamorado de nuestra patria. Y cuando hablamos de nuestra patria, pues se refiere también, evidentemente, a todo Hispanoamérica, ¿no? A todo el mundo hispano. Pues está enamorado de nosotros. Y es que no puede evitarlo, no puede. Nuestros pecados son gravísimos, lo dice él, pero no puede evitar enternecerse y está enamorado de nosotros, ¿no? Que es una cosa que hay que recordar constantemente, porque es que tendemos a fijarnos en Dios como ese Dios justiciero que está deseando casi, ¿no? Hacer justicia, que es verdad, porque la justicia clama, pero tendemos a olvidarnos de que Dios es misericordia también, ¿no? Y que, como decía San Pablo, pues la misericordia se ríe, creo que era San Pablo, espero que no equivocarme con esto, siempre termino diciendo que todo es San Pablo, ¿no? Pero la misericordia se ríe de la justicia, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros mismos, como dice el Señor en esa frase, dice, se parece al infierno, es lo más parecido al infierno, es echarse las culpas unos sobre otros. Tenemos que darnos cuenta que cuando nos separamos de Dios, pues nos ponemos en manos de Mamoná, como dice un poco más adelante, o sea, en manos del diablo. Y cuando nos ponemos en manos del diablo, entonces sí que no podemos esperar que nos vaya nada bien.
De hecho, todo muy mal, ¿no? Y nos está yendo como nos está yendo y nos luce el pelo como nos está luciendo porque nos hemos puesto en manos del diablo. No porque el Señor quiera hacer justicia y quiera castigarnos y desee, y casi oyendo a determinadas personas que hablan de Dios, parece como si Dios fuera sadista, ¿cómo se dice? Pues eso, que le gusta hacernos sufrir, ¿no? Pues no, sádico, ¿no? No. Es que el Señor nos ama profundamente, es que incluso en el mensaje en el que está llamándonos la atención tan duramente, es que al final termina diciendo yo os perdono, ¿no? Es que está enamorado de nosotros. Pues es muy importante esto, ¿no? Que nos demos cuenta de que somos nosotros mismos los que nos ponemos en la situación en la que nos ponemos. Y yo lo he visto como muy práctico, ¿no? Como para sacar una conclusión nosotros mismos, ¿no? Cuando dice que a Dios le damos las porquerías y a Mamoná, ¿no? Que yo lo entiendo como pues los diosecillos, ¿no? Que nos hacemos aquí en la tierra, ¿no? Que si el dinero, que si la fama, que si... Pues como algo para hacer examen de conciencia, ¿no? Decir, ¿dónde tengo mi corazón? Yo cuando me levanto, ¿qué pienso que voy a hacer en el día? ¿En arrancarle una sonrisa a Dios? ¿O en ganar dinero o en conseguir lo que tenga en mente? O sea, no sé en qué tengo puesto mi corazón, ¿no? En ganar dinero, y cuando no lo ganamos, pues vamos a Dios a decir y a quejarnos. Sí, y de hecho es lo que dice aquí, ¿no? O sea, que no dejáis de venir a mí y de quejaros y de exigirme, etcétera, ¿no? Y claro, pues la respuesta de él dice, cuando dejéis de ofrecerme a mí las porquerías que nadie quiere y efectivamente pues me ofrezcáis lo que, pues eso, los frutos del amor, los dones verdaderos, las verdaderas obras del corazón que salen de vuestra alma, pues entonces claro, cambiará todo, ¿no? Porque hay otro momento donde habla de sus manos atadas, ¿no? O sea, donde dice, es que tengo las manos atadas, o sea, venís a mí, pero me tenéis con las manos atadas, pues claro, no queréis realmente venir a mí, o sea, protestáis y eso, pero realmente no queréis ni confiar ni entregarme vuestra vida, entonces claro, por eso él no puede actuar y sigue estando allí con las manos atadas, ¿no? Porque él no viola nuestra libertad. Quien lo hace es el diablo, ¿eh? Ojo. El diablo sí la viola, le da exactamente igual que seamos libres o no. Va a violarla. Él no puede, el Señor no puede. Muy bien, bueno, pues vamos, esto dejémoslo como una profunda reflexión que vale tanto para naciones como para pequeñas, como decías antes, pues desde mi pueblo, mi sociedad, mi trabajo y mi familia. Y quedémonos un poco pues con esta idea tan importante de que al final ya en la tierra pues se ve el fruto y el resultado de nuestro comportamiento, ¿no? De estar con Dios o estar lejos de Dios, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente mensaje. El siguiente mensaje es del 15 de junio, bueno, justo a continuación de la anterior del 14 de junio, este es el 15 de junio del 2002, también es de Jesús. Gloria al Señor, Jerusalén. Mira, mis secretos para contigo afectan a buena parte de la humanidad. Luego no son sólo las explayaciones de un Dios con Margarita, sino el amor profundo y verdadero de todo un Dios manifestado en el corazón de carne de su Hijo Jesucristo, comunicado a una pobre niña, Margarita, para que ella lo lleve a los demás. Observa los signos de los tiempos, apostasía general, rebelión contra los vicarios de la Iglesia, persecución abierta y encubierta contra sus puertas, odio de los hombres, luchas, divisiones, culto a Mamoná, diablo y sus secuaces. Y esto irá creciendo y creciendo a modo de una ola que como maremoto viene a estrellarse contra una ciudad costera. Los que estén fuera de sus casas serán arrasados, las casas que se encuentren endebles, mal construidas, caerán a una, organizando gran estrépito, un estrépito de muerte que hará enloquecer a sus habitantes, que les proporcionará la muerte. No temáis los que os encontréis en la verdadera casa. La verdadera casa ya no será una, el templo de Dios, porque han saqueado el templo de Dios los ladrones y se han llevado todo lo bueno y santo. La verdadera casa se encuentra diseminada en casitas de mis fieles, de aquí y de allí, pequeñas pero bien cimentadas, dispersas pero unidas. A esas cimentaciones que tienen como base a Cristo, a esas no hay temporal que pueda derruirlas, viento y huracán que pueda volcarlas, terremoto que pueda sacudirlas, porque tienen sus cimientos en Cristo.
Mira cómo después del maremoto contra la ciudad, algunas quedaron en pie. Son las casas de la confianza puesta en mí, del abandono en la providencia, del amor a Cristo. Son las casas templos donde habito yo. Son mis pequeñas iglesias domésticas. ¿Sabes para cuándo acuñé este término? Lo acuñé para ahora, para los últimos tiempos, en los que mis templos seréis vosotros, vuestras casas, y yo habitaré en medio de vosotros. Porque se me echó de mi baluarte, de mi estrado me han hecho bajarme. Pero vengo a alojarme en los más pequeños, para que ellos me puedan repartir. ¿Comprendes? Sí, es una alusión a mi Eucaristía. Cuando ya la Eucaristía la hayan arrojado del templo, vivirá en vosotros, en vuestras casas. Alojadla, y así ahuyentaréis a Satanás de vuestras vidas. Así el azote de Dios, cayendo como castigo sobre vuestra ciudad, no podrá tocaros. Bueno, pues tenemos otro mensaje, en este caso profético de Jesús, muy interesante, porque de nuevo vuelve a hablar de la Eucaristía y del fin de los tiempos. Esto ha ido saliendo ya en muchos mensajes, pero siempre sale con un matiz distinto, con un enfoque nuevo, con una luz adicional que ayuda pues, a entender más profundamente pues todo esto que él nos va preparando, ¿no? Acerca del fin de los tiempos, de su segunda venida y del tema de la Eucaristía, de la importancia y la clave que significa la Eucaristía en nuestra vida y en nuestra salvación. Y además, bueno, pues también es interesante porque da una pequeña explicación de también cuál es el propósito de estos mensajes que él está dando a través del instrumento de Marga, ¿no? Y bueno, pues más o menos viene a decir, y es interesante también pues entenderlo y conocerlo, cómo estos mensajes pues no son unos mensajes particulares, a lo mejor dirigidos pues para una persona o para un grupo, o para un movimiento incluso, o para una nación también, que podemos decir. Los mensajes se habla mucho de España muchas veces, pero él mismo nos dice que estas explayaciones, como dice él, dice que no son solo explayaciones, sino que realmente son unos secretos, así lo dice él, ¿no? Son como los secretos, pues son los secretos de su corazón, es como la intimidad de su corazón que él quiere desvelar y quiere que sea conocida, ¿no? Y nos dice que todos estos mensajes pues que afectan a gran parte de la humanidad, o sea que nos está diciendo que todo esto pues es universal y que es para que todos puedan sacar provecho, ¿no? Y en el fondo pues lo que nos muestra es eso, este amor infinito, ¿no? Y que y luego además nos confirma él cuando termina ya el párrafo comentando este tema, dice: estos muestra manifestado en el corazón de carne de su Hijo Jesucristo, comunicado a una pobre niña, Margarita, para que ella lo lleve a los demás. O sea, que hay un mandato también de que todo esto se difunda y se lleve a los demás. O sea, que no es solo para que uno, bueno, pues lo pueda disfrutar, lo pueda aprovechar, sino que además hay como un mandato de decir, bueno, pues esto también que se difunda y que llegue, ¿no? Y cuanta más gente pueda llegar, pues más fruto dará y las personas te lo agradecerán realmente, ¿no? Y eso pues también lo hemos visto en muchos casos, como mucha gente que a lo mejor le ha podido ayudar en un determinado momento y luego realmente pues agradece, es decir, aquí siempre el hacer o no hacer, siempre hay una diferencia esencial, y es que cuando yo dejo un alma y no hago lo que tengo que hacer, pues ese alma se quedó sin ese regalo y sin esa gracia que Dios quería que yo se hiciera a través mío, y a lo mejor eso algún día se puede recuperar o no y queda para toda la eternidad pues sin hacer, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús decía, me llamó muchísimo la atención cuando leí su vida, la historia de un alma, me parece que se llama, ¿no? Y decía que, no sé, con estas palabras seguro que no, pero que le daba envidia en cierto sentido y que le hubiese gustado mucho vivir esta época a la que se refiere Jesús con los últimos tiempos. Y claro,
leyendo este mensaje uno se da cuenta perfectamente por qué Santa Teresita se refería a eso, ¿no? Siendo durísimo el momento que se tendrá que vivir, pero por detrás dice: en los que mis templos seréis vosotros, vuestras casas, y yo habitaré en medio de vosotros. Qué bonito, ¿no? O sea, qué momento más precioso por el hecho de que se le eche a Dios de los templos, pues podremos vivir con Él en una relación pues muy bonita, ¿no? Pues alojándole en nuestras casas, ¿no? Y en un mundo que en ese momento pues estará, pues habrá perdido la fe mayoritariamente y habrá muy poquitas islas, ¿no? No sé cómo lo dice antes, pero viene a decir que pues que habrá que, dice, la verdadera casa ya no será una, dice, se encontrará diseminada en casitas de mis fieles, de aquí y de allí, pequeñas pero bien cimentadas, dispersadas pero unidas. Qué bonito, qué cosa más bonita, ¿no? Sí, y a mí la imagen que me viene es un poco por la de ser como una custodia, ¿no? O sea, que en el fondo lo que nos está pidiendo es que seamos como custodias vivas, que le llevemos y que le custodiemos, ¿no? Igual que vemos la custodia en el altar cuando está allí expuesto, pues habrá un momento que efectivamente tendremos que convertirnos nosotros mismos en esa custodia que le proteja. Esto ha salido en más mensajes, ¿no? Y está la escritura, sobre todo es algo que está profetizado en la escritura, cuando se habla de la abominación de la desolación que se instaurará en el templo. Y bueno, pues lo hemos comentado ya en otros casos, pero bueno, de alguna forma vuelve a reforzar esto. Y aquí tal vez lo bonito es que, bueno, yo creo que aquí lo bonito sobre todo es que podamos entender la importancia que tiene la Eucaristía, que yo creo que es el mensaje central del libro. O sea, al final, si hubiera que seleccionar algo central y fundamental, es que eso, el Sagrado Corazón de Jesús está y es la Eucaristía, y es allí donde lo vamos a encontrar y donde lo vamos a poder hacer vida, ¿no? Y es en la vida eucarística donde se vive la verdadera devoción en el corazón de Jesús. Entonces esto es un aspecto que para llegar a lo que dice aquí, pues es ahora cuando tenemos que trabajar nuestro amor a la Eucaristía para que el día de mañana podamos cumplir esta función. Porque en realidad Jesús llamaría a todos, o sea, Él lo de poquitas casas no es porque solo quiera estar en unas poquitas, es que querría estar en muchas, pero al final solo podrá estar en las pocas que realmente haya un auténtico y verdadero amor a la Eucaristía y se esté dispuesto a dar la vida pues para custodiarle y protegerle y para que no se extinga su presencia en la tierra, ¿no? Porque eso ya sí que sería la catástrofe final, ¿no? Cuando si Dios y la Eucaristía dejaran de estar presentes en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí es muy esperanzador y que nos debería de reforzar en este celo apostólico y en este celo eucarístico, ¿no? De profundizar más y más para poder estar preparados, ¿no? Y luego también, hombre, da mucha esperanza pues esta imagen que da él de que al final pues las pequeñas casitas pues sobrevivirán, ¿no? Esa imagen que da del maremoto, lo va arrasando todo. Y es algo que también me recuerda mucho la parábola, que es una de las favoritas de mi hijo pequeño, que también le encanta, ¿no? Cuando ve los dibujos, ¿no? De las parábolas, esta de la roca, ¿no? La casa sobre la roca es de las que más le gusta, ¿no? Esto de la casa sobre la roca, pues cuando en la parábola habla Jesús, pues habla de la casa cimentada en la roca, que es Él mismo, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, pues las casas que estén cimentadas en la Eucaristía, que es Cristo mismo, pues esas sobrevivirán a todo tipo de acontecimientos, avatares, catástrofes, persecuciones, porque será Él el que la sustente y ese es el único cimiento firme. Todo lo demás, por mucho preparativo, por mucha historia que queramos hacer, pues no valdrá para nada, ¿no? Aunque uno sea muy rico y diga, me voy a hacer un búnker aquí y lo voy a llenar de seguridad y de alimentos, y pues eso no valdrá para nada, porque no es nada, ¿no? Es pura arena, ¿no? Es un cimiento de arena. Así que, bueno, pues esto nos debería de animarnos y confiarnos mucho, o sea, tener esa esperanza de saber que el que esté anclado en la Eucaristía, pues sobrevivirá y tendrá éxito y podrá pasar a esta nueva etapa, a este nuevo reino, que será eucarístico precisamente, ¿no? O sea, que ya llegará uno pues con el corazón henchido y lleno de amor eucarístico para recibir ese premio que es vivir en un reino eucarístico, ¿no? Vamos a hacer un pequeño descanso musical y
Continuamos ya en la segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús y vamos a tocar ahora en este apartado. Yo me quedo un poco con las ganas en este primer mensaje que hemos oído al inicio del programa cuando se hablaba de España y comentaba también Jesús pues como una referencia a nuestros ancestros, ¿no? Decía, miraos en la historia de vuestros santos y decirme qué queda de ellos en vuestros días, ¿no? ¿Qué queda de los santidad y los dones a ellos repartida que comunicaron a todos? Entonces es muy bueno pues también que ya que hemos visto toda la parte actual y la situación actual, pues que esta referencia que nos hace Jesús y que un poco nos dice, ¿no? Dice, oye, miraros en lo que habéis sido, ¿no? Pues yo creo que es muy bueno que también recordemos lo que ha sido España como nación católica y nación evangelizadora, porque tal vez se nos ha olvidado, ¿no? Se nos ha olvidado. Entonces, claro, tenemos que volver a recordar eso para poder asimilarlo y poder tomar el ejemplo. O sea, en realidad tenemos un camino que está ya marcado, que es clarísimo, y lo único que tenemos que hacer es recuperar ese espíritu que ya se vivió y que ya existió en nuestra nación, y también, de alguna forma, pues en todas las naciones, sobre todo de Hispanoamérica, porque ellas mismas terminaron viviendo y siendo lo mismo que era España, ¿no? Claro, aquí no da tiempo, o sea que en 10 minutos pues no vamos a hacer un recorrido histórico completo. Pero bueno, yo creo que hay aspectos que sí son clave, que es bueno pues recordar y entender, ¿no? O sea, España que inicia su fe pues a través de la intervención de la Virgen María, la aparición de Zaragoza, que alguna vez hemos comentado, ¿no? En el siglo I, es a partir de la aparición de la Virgen de Zaragoza es cuando realmente empieza la conversión profunda de España, y a partir de ahí, bueno, pues ya es una roca, ¿no? O sea, que realmente España se convierte en un cimiento de la fe, en una nación pues plenamente cristiana y católica, y que además hay un momento pues también difícil, que es una época siglo VII, donde hay una gran herejía que se ha instaurado en toda la cristiandad, que es el arrianismo. El arrianismo pues negaba la divinidad de Jesucristo, o sea, decía que Jesucristo era, sí, o sea, muy bueno, magnífico, pero que era solo hombre, que no tenía ese aspecto. Y entonces esa herejía, bueno, pues se había arraigado profundamente, y en España, de hecho, pues se había arraigado, no había un rey que la había acogido, y entonces pues se necesitó la sangre de los mártires, y de hecho fue su propio hijo, San Hermenegildo, el que gracias a su... No vas a contar la historia, no da tiempo, pero bueno, sí recordar que realmente la sangre de los mártires y de personas que realmente defendían la verdad, pues dio pie a que todo el reino de España se convirtiera. O sea, a través de su ejemplo, de su martirio, y por ser el hijo del rey, pues esto hizo que posteriormente su padre se arrepintiera, y que luego su hermano, que tomó el reino, pues volviera a la fe católica. Y desde ese momento ya, pues España ha perseverado en la fe católica. Y bueno, pues es muy interesante cómo se ha ido forjando pues toda la época de la Reconquista, que fue clave también para ese fortalecimiento de la fe en España, porque claro, era una confrontación continua con el Islam que obligaba a defender la fe, ¿no? Y de hecho la razón fundamental de la Reconquista fue de tipo religioso, o sea que realmente una de dos, o era mi fe o era la fe, porque los musulmanes en ese sentido, como pasa ahora también, pues también son y pretenden que su fe, pues ellos no permitían que hubiera otra fe bajo su mandato. Por tanto, la única forma era echarles fuera para poder vivir la fe cristiana. Y eso, bueno, pues lleva a ese punto tan de confluencia que es ese siglo XV. Siglo XV realmente para España y como nación católica, pues yo creo que fue un hito, ¿no? Una cumbre, porque en ese momento confluyó en España, por un lado, una iglesia muy fuerte, una iglesia que contaba con los mejores teólogos que había en ese momento. De hecho, toda la contrarreforma y el Concilio de Trento, que fue clave también para la historia de la iglesia, fundamentalmente fueron los teólogos españoles los que participaron, los que propusieron gran parte de las proposiciones y de las definiciones teológicas, incluido el tema del libre albedrío, algo fundamental, que ahora tampoco da tiempo, pero que es algo clave, ¿no? Porque en el mundo protestante, claro, con este concepto de que hay una predestinación, pues que hagas lo que hagas, da igual, unos se salvan y otros no, y están predestinados, pues que hace un fatalismo
tremendo, ¿no? Y en cambio, pues desde la Iglesia Católica pues se da otro mensaje muy distinto, ¿no? Y es ese libre albedrío, y que es uno colabora con sus obras para la salvación, y en eso los teólogos españoles fueron fundamentales para poder determinar la fórmula teológica apropiada y fundamentar eso correctamente. Entonces, a la vez que había esa iglesia fuerte con todos esos teólogos, pues había una pléyade de santos impresionantes. O sea, el siglo XV, XVI, cuando uno va revisando el santoral, es impresionante. O sea, había santos que en ese momento se están creando movimientos nuevos. Santa Teresa de Jesús crea o reforma el Carmelo, a partir de ahí nace el Carmelo. San Ignacio de Loyola, los jesuitas. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Y además, encima hay un montón de místicos, o sea, es la época de grandes místicos que hacen también crecer espiritualmente. Y junto con eso, pues lo que hay es una nación católica, mariana 100%, donde se hace voto de sangre para defender con la vida, si es necesario, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Cuando todavía no está declarado el dogma, ya hay una conciencia popular de que eso es una verdad de fe, y entonces, como hay tanto amor a la Virgen María, pues eso se defiende incluso pues con la vida, y hay ese testimonio y ese histórico de que eso se hacía, ¿no? Entonces, lo que hay además es un pueblo que es profundamente católico y que vive su catolicismo. No quiere decir que no fuera pecador, claro que sí, o sea que, pero había fe, y la fe no se cuestionaba, ¿no? Y todo el mundo pues se planteaba su vida desde esos parámetros de fe. Y eso es lo que en ese momento que se produce ese otro acontecimiento histórico, que es ese descubrimiento de América, pues se vuelca en toda esa entrada del occidente en América, que en realidad es un choque de civilizaciones, son dos civilizaciones, pero donde en ese, no sé llamarlo choque porque es choque realmente, se produce ese choque, pero fruto de eso lo que se produce es una nueva civilización distinta de lo anterior, y que es la suma de las dos civilizaciones, donde hay cosas que se destruyen, pero donde hay cosas pero que son sustituidas por cosas de valor muy superior, ¿no? Y por tocar el tema, el específico es el que nos interesa, que es el aspecto de la fe, pues ahí es impresionante, porque cuando uno estudia los documentos y ve toda la labor evangelizadora, lo que se da cuenta es que realmente allí hubo una aceptación, o sea, no fue una evangelización, llamémosle por la fuerza o impuesta, ¿no? Realmente hubo un convencimiento profundo de muchos pueblos, no solo ya en México, que es el primero donde pasó todo esto, pero luego fue pasando sucesivamente en todo el resto de naciones, y donde realmente hubo un abandono, porque claro, cuando se conoce lo que se vivía como espiritualmente en aquella época, en los pueblos que había allí, pues claro, era terrorífico hasta cierto punto, porque una religión con sacrificios humanos, pero con muchos sacrificios humanos. O sea, anualmente había un ciclo litúrgico que obligaba al sacrificio de muchas personas para que, bueno, pues que todo el ciclo solar, que era la creencia que había, que para que el sol pudiera nacer y pudiera seguir dando vueltas alrededor de la tierra y dando su luz, pues había que ofrecer una serie de sacrificios, las cosechas había que ofrecer, y entonces cuando se entronizaba un rey nuevo, pues había que hacer 50.000 sacrificios. O sea que al cabo del año la gente vivía aterrorizada, pensando a quién le iba a tocar, o si había guerra, pues significaba que todos los que caían prisioneros pues iban a ser sacrificados. O sea que realmente era una por un lado con aspectos muy espirituales, de mucha mortificación, y eso es cierto, pero por otro lado con un terror tremendo, ¿no? Con fruto de esos sacrificios. Y eso es lo que cambia, porque cuando los misioneros llegan, lo que vienen a decir, y eso es la clave de por qué hay ese cambio profundo, lo que dicen es que no hace falta más sacrificios, que el único sacrificio ya lo ha hecho el propio Hijo de Dios, y que ese sacrificio es suficiente para salvar a todos los demás. Y eso, junto con, lo hemos comentado en algún otro programa, ¿no? Pues la presencia de la Virgen María a través de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues hace que en muy poco tiempo muchos millones, hablando de México, pues se conviertan a la fe católica, y luego eso, pues esa semilla sembrada en ese momento, pues luego se ha convertido en un árbol frondoso en México y en otras muchas naciones. De hecho, hasta el punto de que ahora es Hispanoamérica llamémosle la parte del universo o la parte de la Tierra
donde hay más fe católica, donde hay más católicos y donde mejor preservada está la fe. Con lo cual, bueno, pues ha dado un fruto que realmente, pues dices, aquí, qué bonito que a partir de ese esfuerzo evangelizador, pues que costó, pues lógicamente, un esfuerzo de pocos, porque en realidad hay que entender que fue muy poca gente los que fueron para allá, pero que lo dieron todo, y lo dieron todo porque tenían fe, tenían la Virgen María con ellos, y ahora no da tiempo tampoco pues a contar miles y miles de anécdotas, pero sí es cierto que, bueno, pues que esa tarea hecha por esos pocos y entregada con todo el esfuerzo y con toda la generosidad por parte de estos pocos, pues ha dado ese gran fruto que es pues un continente entero con una única fe, y que todo eso pues es algo que al Señor pues le ha agradado mucho, y que ahora lo que nos dice es que no olvidemos eso, o sea, que si se ha hecho eso, que cómo podemos ahora caer en el extremo opuesto y en el otro bando, ¿no? O sea, en habernos entregado pues al otro bando, ¿no? La otra bandera. La otra bandera estaba diciendo nada más que efectivamente que no nos equivoquemos de bandera, como decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Que no nos equivoquemos de bandera, pues que pensemos y que echemos la vista atrás y que veamos lo que hemos sido en el pasado, España y todo el mundo latinoamericano, y que ganemos fuerzas, ¿no? Para cambiar de nuevo, ¿no? Para volver a las raíces, para ser más radicales, que en realidad lo que significa es eso, volver a las raíces, ¿no? Volver a las raíces de España, de México, en fin, de tantos países en Latinoamérica que han supuesto y que suponen pues un bastión de la fe católica en todo el mundo, ¿no? Y ya por terminar, y hay otra reflexión que también es muy importante, y es que cuando una nación realmente tiene fe, el Señor protege a esa nación, o sea, esa nación está protegida, y porque tiene una misión y está sirviendo al Señor, y el Señor claro que la protege, por supuesto que sí, igual que protege pues al que se confía a Él y se acoge a su Sagrado Corazón, pues también pasa a nivel de las sociedades y a nivel de las naciones, ¿no? Lo que quiere decir es que nos iría infinitamente mejor a cada uno de los países si los países realmente pues fueran verdaderamente cristianos y católicos, y sus leyes fueran también cristianas y respetaran pues los mandamientos, y no pues lo que vemos ahora, ¿no? Que son leyes pues abominables, ¿no? Y que lo único que hacen es ofender profundamente al Señor, ¿no? Bueno, vamos a continuar ya con el tercer mensaje, el último del programa, que es del 23 de febrero del año 2000, de Jesús también. Como tierra reseca, agostada, sin agua, así estáis vosotros si no recurrís a mí. He aquí que vengo sobre vosotros como suave rocío mañanero, para haceros reverdecer, para haceros fructificar. Acudís a mí, mirad que os donaré la vida plena. Venid a mí. Dile a los míos que les espero anhelante, para unirme con ellos en una unión que no alcanzan siquiera imaginar, porque yo soy el esposo que siempre espera y siempre perdona a su esposa infiel. Que vengan a mí. Y después de dar este paso todo será más fácil, más llevadero, porque el impulso que tendrán será el del amor, y todo se hace más ligero, más llevadero con el amor, por el amor y para el amor. Que prueben. ¿Quién podrá rechazar esta maravillosa invitación? Que sepan que todos han sido invitados a mis moradas íntimas, esto es, la cámara nupcial del Rey de los Reyes, esto es, mi sagrado corazón. Yo desde hoy les invito a penetrar a todos en mis secretos profundos por la puerta abierta de mi herida, que pasen, que gusten, que se embriaguen de mi perfume, que coman mis manjares y que sacien su sed de mí. Todo cobrará un sentido nuevo, un sentido verdadero. Después de hacer esto, ¿quién podrá decir que se siente incapaz? Yo os digo, nadie es incapaz, porque es mi voluntad daros a todos el poder de hacerlo. No es una manera de hablar, es realidad palpable. Haced la prueba. Os dejo ahora, esperándoos ansioso y anhelante. ¿Cuántos de los míos vendréis? Venid sin temor a mí, os espero, os amo. Yo soy vuestro camino, vuestra felicidad eterna, y el que colma todos los anhelos de vuestra pequeña alma.
venid a mí, aquí estoy, yo os espero. Sí, venid, venid. Pues es un mensaje del amor del corazón de Jesús. Bueno, y qué bien que podamos terminar el programa con este mensaje, porque tiene un tono místico pues elevado, que nos ilumina mucho pues cuál es la profundidad de la relación que Dios quiere tener con su criatura, y que nosotros pues nos negamos a tener pues por nuestro pecado, por nuestra falta de confianza, pero que Él insiste y vuelve a insistir con este último párrafo. Por ejemplo, estos dos últimos párrafos, pues es impresionante. Cómo Él pues nos intenta como elevarnos, ¿no? Elevarnos a las alturas a las que Él nos está esperando para entregarnos este amor que, bueno, lo mejor es escucharle pues a Él mismo, ¿no? Porque nadie mejor que Él lo expresa, ¿no? Por mucho que aquí intentemos pues eso, sacarle jugo, pero en realidad sus propias palabras ya en sí ya es una invitación que quien con buen corazón y con buena voluntad las acoja, las oiga y las ponga en práctica, irremediablemente se va a sentir atraído por Él, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, por ejemplo, en el inicio esta imagen, que ahora es muy bonita, que es la imagen del agua viva, que es algo que aparece muchísimo, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como luego en los Evangelios, ¿no? Empieza con esta cita del Salmo, ¿no? Como tierra reseca, agostada, sin agua, así estáis vosotros si no recurrís a mí, ¿no? Esta imagen de cómo es nuestro alma cuando nos falta Él, ¿no? Esta sequedad que es como no producir nada, ¿no? El no dar fruto, la aridez completa, ¿no? Y cómo Él es ese agua viva que aparece tanto en los Evangelios, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de San Juan, cuando habla de la samaritana, ¿no? de Samaria, ¿no? En el pozo de Siquén, ese diálogo, ¿no? Donde sale el tema del agua, ¿no? Y Jesús habla de, si supieras quién te pide de beber, le pedirás el agua viva, ¿no? El agua que te puede dar, que calma la sed para siempre, ¿no? O por ejemplo, pues en Jerusalén también hay un día que levanta la voz, ¿no? Y dice, venid a mí todo el que tenga sed, ¿no? Que culmina con esa imagen tan impresionante también del Evangelio de San Juan, de la lanzada, donde de su corazón sale agua y sangre, y es esa última llamada que Él nos hace de venir a mí a beber a mi corazón, ¿no? Pues ese agua viva es la que nos recuerda y nos hace como introducción a este mensaje tan bonito, ¿no? Para que vayamos a Él, a esa unión. Aquí dice cosas impresionantes, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se nos escapa o no queremos llegar a entender, pero habla de una unión que mística, que no alcanzamos a comprender, ¿no? Y que va muy ligado pues a este tema de su venida, de su reino eucarístico, y lo que nos está diciendo es que no podemos ni imaginar el grado de unión que podemos llegar a tener cuando Él reine a través de la Eucaristía y triunfe su Sagrado Corazón en nuestro corazón. Entonces, bueno, pues eso es lo que ahora nos pide que trabajemos ya, o sea que Él ya nos dará y nos completará y nos transformará, pero que ahora vayamos a Él para que pueda empezar ya a trabajar y a producirse esto como una primicia ya, incluso ahora en este momento, ¿no? Y es que yo creo que perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Y gente que a lo mejor no ha conocido al Señor y que cuando nos oye hablar, a los que sí que lo hemos conocido, no lo entienden. Es que no se puede entender, es que es imposible de entender. Es que es esto, si no se ha vivido esto de lo que habla el Señor en este mensaje, ¿no? Dice que sepan que todos han sido invitados a mis moradas íntimas, esto es la cámara nupcial. Yo desde hoy les invito a penetrar a todos en mis secretos profundos por la puerta abierta de mi herida, que pasen, que gusten, y de que pasen, que gusten, que se embriaguen de mi perfume. Es un lenguaje tan plástico, tan gráfico, ¿no? Que no se puede entender si esto no se ha vivido. Y yo cuando con mis amigos no creyentes les tengo que explicar por qué cambié tan radicalmente de la noche a la mañana, pues
es imposible, es que es muy difícil de explicar, porque es que hay que sentir esto, ¿no? Este gustar el corazón de Jesús, encontrarse con el amor de Jesús que cambia la vida. Y si uno no ha sentido esto, o sea, el catolicismo, el cristianismo, no es una religión de un libro, no es entender conceptos, no es una teoría, no, es una experiencia sensible, yo diría, ¿no? Sensible, aunque no sensible con los sentidos normales, ¿no? Sino que es con el alma, ¿no? Y esto hay que sentirlo. Y esto que nos explica aquí Jesús, que desde luego es infinitamente mucho, no nos hacemos a la idea de lo que es el amor de Dios hasta que lo conozcamos en el cielo, pero en la tierra se puede sentir esto, se puede llegar a sentir, aunque sea mínimamente, el amor de Dios, y es esto lo que cambia los corazones de la gente. Pues esto es a lo que nos llama el Señor. No nos llama a cumplir unas normas simplemente por cumplirlas, no, nos llama a una relación de intimidad con Él, de intimidad con el corazón de Jesús. Al fin y al cabo estamos leyendo un libro sobre la verdadera devoción al corazón de Jesús. ¿Y qué es la verdadera devoción al corazón de Jesús? Es esto, es haber sentido ese amor tan fuerte de Jesús, ¿no? Y no poder ya dar marcha atrás. Es así. Y ya por completar, hay otro párrafo también impresionante que yo creo es muy bueno que recordemos. Dice: ¿quién podrá decir que se siente incapaz? Yo os digo, nadie. Nadie es incapaz, porque es mi voluntad daros a todos el poder de hacerlo. Con lo cual nos dice algo importantísimo, algo clave, y es que nadie puede decir, es que claro, yo soy muy pobre espiritualmente, yo soy muy pecador, yo soy mediocre, mi vida y mis circunstancias pues me lo impiden, tengo mucha debilidad. Pues todo eso no es ninguna razón, porque él nos lo dice. ¿Quién se siente incapaz? Pues dice, nadie se tiene que sentir incapaz, porque mi voluntad es daros todo el poder de hacerlo. O sea, que Dios está dispuesto, y Jesús, desde su corazón, está dispuesto a darnos todo lo que necesitemos para que realmente podamos ser transformados por Él, podamos entrar en su corazón y podamos vivir, pues eso, bajo su corazón y con su corazón nuestra propia vida. Y además insisto, o sea, que Jesús, cuando quiere que algo quede claro, además, para que no tengamos la más mínima duda, ¿no? Dice, no es una manera de hablar, dice, por si alguien se imagina que es algo figurado, ¿no? Pero que no puede ser así. Dice, no es una manera de hablar, es realidad palpable. Y además nos reta y termina diciendo, hacer la prueba. O sea, que hagamos la prueba, o sea, que probemos, que vayamos a Él, que le digamos, Jesús, mira, me pasa esto, soy esto, me siento incapaz de esto, pero voy a hacer la prueba contigo y me voy a confiar a ti. Dice, hacer la prueba si nos cuesta nada, ¿no? Dice, os dejo ahora, y además, claro, nos deja ahí como diciendo, esperándoos ansioso y anhelante. Dice, es que mira, os reto y además os espero aquí ansioso y anhelante, deseando que vengáis. Y luego termina diciendo, ¿cuántos de los míos vendréis? Esa es la pregunta un poco que se le nota tal vez el tono de dolor, de decir, os llamo a todos, pero ahora, ¿cuántos vais a venir? Que podríamos lanzar la pregunta también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, ahora que escuchamos esto, vamos a ir a Él? Le vamos a poner en el centro, vamos a acudir a Él. Simplemente dar el primer paso, que es acudir a Él. O sea, no nos pide ni siquiera el cambio drástico de vida, que para eso está Él, para empezar a ayudarnos. Nos pide simplemente ese paso de ir a Él, de contar con Él, de acordarnos de Él y la confianza de ponerlo en sus manos, de decir, oye, yo no puedo, pero aquí está, de verdad, lo confío, te lo entrego para que seas tú el que actúes en mí, ¿no? Así que sí, es importante cómo va terminando, ¿no? Venid sin temor, os espero, os amo, soy vuestra felicidad eterna, os espero, venid. O sea, y nos sigue llamando, ¿eh? O sea, sigue, en este momento sigue llamando igual. Yo incluso diría, hacer la prueba no solamente se la dirige a los creyentes, o sea, haz la prueba, si no, dice, ponte delante del Señor y decir, oye, mira, yo no creo en ti, pero me gustaría creer. Esto me lo han dicho a mí muchos amigos. O sea, a mí me gustaría tener, me lo han dicho amigos, ¿no? A mí me gustaría tener la fe que tú tienes, pero no la tengo. Pues a estas personas
que nos puedan estar escuchando y que puedan estar en esta situación de decir, esto no es para mí, porque yo no creo en todo esto, pero me gustaría creer, a la más mínima inquietud que se pueda tener de querer creer en todo esto, de querer degustar este amor de Jesús, por mucho que no se crea, para estos también está dirigida esta prueba, este lanzar el guante de Jesús, ¿no? Aunque no creas en Él, ponte delante de Él y dile, yo no creo en ti, pero quiero creer en ti. Y Él lo hará todo, porque a mí me pasó. Muy bien, pues ya más es un testimonio real y verdadero, ¿no? Bueno, pues ya no nos queda más tiempo, vamos ya a finalizar recordando cómo conseguir el libro. Los pedidos los podéis hacer por email en la dirección de correo electrónico vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com y en el número de teléfono 5559-0547, 5559-0547. El buzón de dudas y sugerencias es verdaderadevoción@gmail.com y la web donde tenéis toda la información es vdcj-tomo-rojo.com. Pues ya nos despedimos y hasta el siguiente programa. Buenas noches. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.